Estamos con Luciana Echevarría de la MCT La Nueva Izquierda. Hola Luciana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Nos podrías hacer una breve presentación personal sobre vos, a qué te dedicas, hace cuánto estás involucrada en política? Bueno, sí, yo tengo 36 años, soy licenciada en Comunicación Social, actualmente soy docente, tanto en el nivel medio como en el nivel universitario, y participo en política hace 16 años o más, ya perdí la cuenta, casi cuando ingresé a la facultad. Bueno, ahí, digamos, entré en pleno conflicto del 2001, de ajuste presupuestario en la universidad y bueno, haberme involucrado en esa pelea me hizo pensar rápidamente que hacía falta, esa misma pelea que uno daba en la universidad por la educación pública, hace falta hacerla también en todos los niveles. Y bueno, así fue que conocí al MST y soy parte de ese partido de todos estos años. Bien. ¿Cuáles son las propuestas que tienen de tu campaña? Bueno, la verdad que son muchas, porque una de las cosas que nos caracteriza es que no somos una izquierda que solamente se limita a denunciar lo que está mal o a criticar, que hay mucho, lamentablemente, sino que también pensar propuestas concretas y tener ideas para cada cosa. Entonces tenemos un programa bastante extenso que de hecho va a estar disponible en nuestra página mstcordoba.com.ar para todos los que lo quieran consultar sobre cada una de las problemáticas. Y ahora lo que hemos hecho en el día de ayer es presentar como 5 grandes banderas, como una manera de resumir un poco cuáles son los ejes centrales, ¿no? Bueno, el primero que tiene que ver con la democracia real, sin privilegios ni corrupción. Acá se nuclean todas las propuestas que tienen que ver con recuperar a la política como herramienta de transformación social. Hoy es vista como algo sucio o algo que es fuente de privilegios para unos pocos, que son los que justamente quieren acceder a los cargos, que tienen sueldos altísimos, que sacan de ahí tajada para ellos y sus empresarios amigos. Entonces nosotros proponemos que todo funcionario público cobre igual que una directora de escuela, que tenga que atenderse en un hospital público, mandar a sus hijos a la escuela pública, porque ninguno de ellos utiliza lo público y después es muy fácil levantar la mano para hacer los presupuestos de lo público y beneficiar lo privado, ¿no? Entonces eso, junto con digamos, las revocatorias cuando no cumplen lo que dicen en campaña, bueno, toda una serie de propuestas en relación a eso. Después la segunda bandera tiene que ver con la igualdad y con el derecho a decidir. Bueno, están todas las propuestas que están vinculadas a las cuestiones de género. Para nosotros es fundamental jerarquizar esto. Somos una lista encabezada por mujeres, una de las pocas, casi de excepción, encabezada por mujeres, y que tienen que ver con no solamente con la pelea del derecho al aborto que hemos protagonizado junto a miles de mujeres en el último tiempo, cosa que acá en Córdoba estamos peor porque ni siquiera se cumple el aborto no punible, que son para los casos de violación. Entonces esa es una de nuestras banderas centrales, sino también con terminar con la desigualdad que existe en el ámbito laboral y también en el ámbito de la crianza de los hijos. Nosotros tenemos un proyecto integral de crianza compartida que tiene que ver con la extensión de las licencias por paternidad, porque hoy es sumamente desigual, entonces se instala socialmente de que es la mujer la que tiene que estar a cargo de los hijos y es tiene que ser de otra manera, digamos, de crianza compartida. También tiene que ver con los lactarios en los lugares de trabajo, en cada uno de los lugares de trabajo, con la apertura de jardines para la primera infancia en todo el territorio provincial, porque hoy son todos de carácter privado, la mayoría, hay muy poca oferta estatal, entonces el que no tiene plata no tiene dónde mandar a sus hijos, y eso también es otro componente de desigualdad para las mujeres que intentan sostenerse en el mercado laboral. Esto para tirarle una de las tantas cosas. Y después tenemos 3 banderas más que se las nombro, ¿no? Porque si no se va a hacer todo muy largo, pero bueno, que tienen que ver con un ambiente sano y protegido, toda la defensa, digamos, de la naturaleza, que nuestra provincia también está en una situación crítica.
los derechos plenos para quienes vivimos nuestros trabajos, o sea, realmente jerarquizar al 99% de la población, que hoy son los que justamente sufrimos todas las políticas de unos pocos, ¿no? Que tienen que ver con las fuentes de trabajo, con los salarios, con el acceso a cuestiones básicas, a servicios básicos. Hoy la luz, el gas, el agua, son todas cosas que están privatizadas y que cada vez es más difícil pagarlas y tienen que son necesidades básicas, ¿no? Y por último, la defensa de lo público. En esto fundamentalmente estamos hablando de la salud y la educación, que es una de las cosas que también en nuestra provincia es una pata muy floja, porque el gobierno, bueno, hace poquitos días salió a la luz que casi la mitad de la población cordobesa no tiene cobertura en salud. Justamente tiene que ver con la situación de que no tienen trabajo o tienen un trabajo precario, entonces eso se traslada a que no tienen obras sociales. Y mientras tanto el gobierno no hace otra cosa que recortar el presupuesto de los hospitales públicos, no hay atención primaria. Entonces, tanto eso como la educación, que también Córdoba, fíjense que es la provincia que más invierte en educación privada, 12.000 millones le dan las escuelas privadas, y mientras tanto las públicas se caen a pedazos. Entonces, esas son dos cosas que nosotros proponemos eliminar, esos subsidios, y que se destinen a la pública, triplicar el presupuesto en educación, bueno, entre otras cosas. Bien. ¿Qué crees que te diferencia de otros candidatos? Bueno, principalmente hay una cuestión de la edad. Soy la candidata más joven a gobernadora y para nosotros es importante la renovación generacional, porque no solo nos gobiernan hace 20 años los mismos en Córdoba, sino que nos gobierna una generación de 70 años que no van a estar dentro de 20, de 30 años, que es donde la juventud, justamente, la juventud es la que sufre las principales consecuencias de las políticas de estos gobiernos, ¿no? Entonces, digamos, estar cerca de esa realidad, incluso además porque yo también por mi rol docente trabajo con adolescentes permanentemente, creo que es una de las diferencias. La otra es que tenemos propuestas de fondo para los problemas, no cosméticas como le decimos, y por eso nuestro eslogan de campaña es dar vuelta a todo, digamos, porque parte justamente de desnaturalizar de que esto es lo que hay, que con esto nos tenemos que conformar y en ese sentido también transmitir un mensaje esperanzador. Creo que en ese sentido, a diferencia de otra izquierda que no tiene tantas propuestas, que tiene un proyecto más sectario o dogmático, digo, principalmente nuestras críticas van hacia el FIT, digamos que tampoco tienen este espíritu unitario de tratar de trabajar con el que piensa diferente para poner en pie una alternativa fuerte. Bueno, esa es otra de las cosas que digamos, nuestro proyecto y nuestra organización intenta, digamos, construir y transmitir de otra manera. Bien, cambiando de tema, ¿te hubiese gustado que se forme un frente de izquierda único para las elecciones? Por supuesto, sí, es lo que venimos planteando desde hace muchísimos años, en todas las elecciones y fuera de los periodos electorales. Si bien en los hechos, en muchas luchas, concretamente nos encontramos en las calles y hacemos unidad en la acción para enfrentar muchas de las políticas de ajuste, vemos como una limitación grande que eso no se puede trasladar al terreno político, y por eso nuestras críticas al FIT, que los seguimos viendo muy cerrados, también autoproclamatorios, porque ellos se definen como la única lista de oposición válida, como bueno, hace 2 días salieron así que eran los únicos que tenían el derecho al aborto como parte de su programa de gobierno, lo cual es mentira. Entonces eso, digamos que de ningunear al que tenés al lado cuando estamos en las calles codo a codo, bueno, es algo muy negativo. Sí, seguimos dando, no se pudo dar en esta instancia a nivel provincial, pero no descartamos que se pueda dar en las próximas elecciones nacionales,
desde el MST vamos a seguir bregando por la unidad de toda la izquierda y también en que se puedan incorporar otros sectores que vienen de otras trayectorias, de otros recorridos, pero que están en crisis justamente porque están muy decepcionados de las otras estructuras partidarias y están buscando algo nuevo por izquierda. Bueno, a nivel de sus proyectos en relación a la política económica, ¿cómo vos hablabas recién el tema de sacarle a los privados para darlo a lo público y entre todos los cambios que hace falta hacer en Córdoba a nivel provincial? ¿Cómo creerías que a nivel económico se podría financiar todo eso? Bueno, acá nos metemos justamente en las propuestas más de fondo, ¿no? Y si se quiere, de más ruptura con el sistema actual, que fíjense que a nivel nacional estamos pagando una deuda impagable, que es la que se chupa todos los fondos que nosotros necesitamos para las cuestiones básicas. Y uno podría hacer un correlato parecido a lo que sucede en la provincia, porque para hacer estas obras que anuncian con bombos y platillos se han endeudado en dólares. Entonces, imagínense, tenemos el futuro hipotecado por varias generaciones, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos que, en primer lugar, es tener el manejo y el control del presupuesto, porque hoy justamente los que definen hacia dónde se va la plata es un grupo minoritario de personas que lo hacen para beneficiar a un sector y no a las mayorías. Hace falta una reforma impositiva progresiva, que se le dice, o sea, sacarlo a los que más tienen, no a los que menos tienen. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy en Córdoba se podría implementar fuertes impuestos a las grandes extensiones de tierra, a las viviendas ociosas. Digo, porque, por ejemplo, tenemos casi la misma cantidad de viviendas ociosas, o sea, vacías, que están al servicio del boom inmobiliario y de los negocios inmobiliarios, y mientras tanto tenemos la misma cantidad de familias con un déficit habitacional, ¿no? Entonces, solo para ponerles un ejemplo. Entonces, nosotros decimos, bueno, cobrémosles fuertes impuestos, digamos, a estos sectores y no a los que menos tienen. Entonces, eso es otro de los cambios importantes. También planteamos que en materia de trabajo, un fuerte shock de inclusión laboral, porque hoy la situación de los jóvenes, hoy en Córdoba 8 de cada 10 jóvenes no tienen trabajo, tienen un trabajo precario. Hace pocos años el call center era, si se quería, el emblema del trabajo precario. Bueno, hoy es considerado un trabajo de lujo frente a otros que están peores, como el de los repartidores en bici, ¿no? Y nosotros sacábamos la cuenta, un pibe repartidor, para ganar lo mismo que gana un legislador en un mes, tiene que hacer en promedio 44.400 viajes al mes. Si los traduzco en kilómetros, sería lo mismo que llegar de Córdoba a Egipto. Esa es la situación que vive nuestra juventud. Entonces nosotros decimos, bueno, verdadero shock de inclusión laboral, no en los programas Primer Paso, que es más trabajo precario, que es lo único que ha hecho el gobierno, junto con la creación de un ente autónomo que persiga la precarización. Porque ¿qué pasa hoy? El Estado, que es el que debería perseguir y sancionar el trabajo precario, es el primero que precariza. Entonces por eso proponemos el ente autónomo con la elección directa de la gente, con representantes con control social. Bueno, estas son toda una serie de medidas, hay muchas otras, ¿no? En lo económico, pero es difícil desarrollar todo. Usted recién habló del tema de la deuda externa. ¿Qué cree que se debería hacer con eso? ¿Se paga, no se paga, cómo se paga? No pagarla, claramente. Nosotros incluso en su momento hemos planteado auditarla, pero en realidad ya se ha auditado en su momento la deuda, la original, se ha auditado, ha habido fallos que han marcado de que es fraudulenta, que es ilegal e ilegítima, porque gran parte de la deuda que nosotros seguimos pagando durante años fue adquirida en la última dictadura militar. Entonces eso ya te marca toda una cuestión. Por supuesto que ahora este gobierno se ha encargado de tomar nueva deuda, bonos a 100 años, entonces bueno, nosotros estamos completamente en contra de este tipo de créditos que tienen como fin, no que ser pagados, tienen como fin manipular políticamente a nuestro país.
y digamos, imponernos ciertos ajustes que ya los hemos visto, o sea, quieren implementar ahora la reforma laboral en relación a esto. O sea, el mensaje del FMI es déficit cero, como sea. Entonces, bueno, tienen que aplicar todo el ajuste, que es lo que está complicado el gobierno de hacer, y por eso no lo logra hacer, porque hay resistencia. Ahora, hacia eso va. Entonces, nosotros estamos completamente en contra de la deuda con los organismos internacionales de crédito. Creemos que es el momento de pagar la deuda interna que tenemos en materia de salud, de educación y de trabajo. Usted durante toda su campaña, esta que está haciendo para las elecciones, seguramente debe haber ido a visitar hospitales, escuelas, barrios periféricos, que bueno, generalmente no los podemos ver. ¿Cuáles son como los puntos en donde más ha visto que hay un déficit tremendo a nivel provincial? Ay, la verdad que, bueno, nosotros, más allá de las campañas, siempre estamos los 365 días del año acompañando los reclamos populares, entonces, y además somos parte de la gente que sufre esa realidad. Eso también es otra de las cosas que nosotros hacemos. No somos políticos haciendo propuestas para la gente, sino que somos laburantes, mujeres, jóvenes haciendo política para cambiar lo que hace falta. Yo te mencionaba, bueno, una de las cuestiones críticas tiene que ver con la salud. Por ejemplo, mi compañero de fórmula, Gastón Macchiani, es delegado del neuropsiquiátrico. Es una de las manzanas, bueno, toda la manzana, digamos, de la salud mental que está en Barrio General Paz. La situación está todo el tiempo en conflicto, porque los edificios se caen a pedazos, no tienen personal. Uno ve después las publicidades donde muestran con drones los hospitales. Bueno, hace falta irte al inframundo de cómo son esos hospitales para ver la realidad que vive la gente, que bueno, tiene que esperar horas para que alguien los atienda, no tienen insumos. Bueno, esa es una de las necesidades concretas. Yo como docente de la educación de la escuela pública también veo cuáles son las condiciones en las que enseñamos y aprenden los pibes hoy, y también es otras de las necesidades. Y bueno, ni hablar del acceso al hábitat, ¿no? Digamos, hábitat entendido con un concepto amplio, no es solamente la vivienda, tiene que ver con el acceso a los servicios básicos, que apenas no hace falta irte mucho a la periferia de la ciudad. Uno lo ve y lo palpa en un montón de los barrios, y ni que hablar del interior. Bien. Ya nos dijiste que ustedes apoyan la causa sobre la legalización del aborto. ¿Qué piensan sobre la implementación de la educación sexual integral? ¿Cómo debería implementarse, digamos? Bueno, a pesar de que la ley está desde hace varios años, el principal déficit es que no se implementa efectivamente. En todas las escuelas confesionales queda el arbitrio de la dirección, de los docentes, ver qué es lo que enseña y cómo. Bueno, eso no puede ser así. Es una ley, se tiene que cumplir porque tiene que ver con la formación integral en todos los niveles, ¿no? Y tiene que implementar los valores del respeto al otro, el respeto a la diversidad. Y bueno, esas son las cosas que hoy, bueno, todavía estamos cambiando, ¿no? Yo creo que se ha avanzado bastante, sobre todo por los propios pibes y pibas que son las que están reclamando en las escuelas, son las que meten el lenguaje inclusivo, son las que me plantean, bueno, yo con mi cuerpo quiero y con mi identidad sexual hago lo que yo quiero y vos me tenés que respetar. Y bueno, y eso es lo que se está empezando a imponer de alguna manera por la vía de los hechos. Pero es importante que haya políticas de Estado mucho más fuertes, pero para eso el presupuesto no puede faltar. Bueno, según el presupuesto de 2019, el gobierno nacional invierte 11,36 pesos para combatir la violencia de género. ¿Qué pensás de este presupuesto y cuál creerías que sería como el precio justo si es que lo hay? Bueno, la verdad que voy a pensar, es otro reflejo más, ¿no? del patriarcado en
enquistado en todas las instituciones de nuestro régimen político, y es lo que nosotros venimos planteando desde hace varios años, porque en este caso estamos hablando de un flagelo que se cobra vidas. Nosotros lo hemos vivido muy de cerca, porque de hecho mi compañera, que es candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba, Maru Acosta, bueno, fue una de las víctimas, ¿no? Porque la violencia machista le arrebató una hermana. Pero más allá de haberlo vivido muy de cerca, nosotros desde siempre hemos peleado bueno, por este flagelo, en contra de este flagelo, y lo que estamos, y de hecho en su momento, yo cuando tuve la posibilidad de ser legisladora, presentamos un proyecto para que se declare en el territorio provincial, pero también tiene que suceder a nivel nacional, que se declare la emergencia, digamos, en materia de violencia de género, y que tenga presupuesto específico, en primer lugar, para la construcción de refugios. Según recomendaciones de la ONU, de acuerdo a la población que nosotros tenemos en Córdoba, debería haber 330. Bueno, hay uno. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, después uno puede verla a la vivo haciendo campañas, que en nombre de las mujeres, que programas de lideresas, que las mujeres protagonistas siempre, pero en los hechos, este gobierno se ha negado sistemáticamente a hacer medidas concretas. Las compañeras que trabajan en el pueblo de la mujer están permanentemente denunciando las condiciones en las que trabajan, totalmente precarizadas, totalmente expuestas, son las que reciben las denuncias de los botones antipánicos, que por supuesto es una medida completamente insuficiente, porque el botón antipánico además deposita toda la responsabilidad en la mujer, y ya ha habido casos de femicidio donde ni siquiera han logrado activarlo. O sea, es muy limitado eso como política. Puede ser una más entre otras tantas, pero tiene que haber refugios, tiene que haber planes de contención psicológica, jurídica y económica para las mujeres, porque está demostrado de que hay un círculo de violencia del cual no se pueden alejar porque están con sus hijos y no tienen a dónde ir. Entonces, evidentemente, hace falta que se destine más plata para poder defender la vida de estas mujeres, y por supuesto ir acompañado de, bueno, campañas de concientización. Yo creo que también, a fuerza de estar en las calles desde hace años, la sociedad ha ido tomando más conciencia, pero lamentablemente las instituciones, que son las que deberían tomar las medidas concretas, todavía les siguen dando la espalda. Bueno, siguiendo con estos temas que tienen que ver con la violencia, pasamos de la violencia de la mujer a la violencia, no sé, estatal, por así decirlo, o las medidas en contra de la inseguridad que toma la ministra Bullrich. ¿Qué piensa sobre esto, y si realmente la violencia o la coerción es una medida para combatir realmente la inseguridad? No, claramente no. Yo estoy completamente en contra de toda la profundización de la criminalización de la pobreza, de la protesta social, porque todas las políticas de Bullrich y del gobierno apuntan hacia eso y cada vez están siendo más duras. Y la verdad que creo que la inseguridad, en primer lugar, hay que desmitificar esto que digo, porque si no se habla de la delincuencia como si fuera, y los grandes delincuentes están en otros lados, ¿no? Yo lo que digo incluso de Córdoba, pero también a nivel nacional, hay un triángulo de impunidad entre la policía, el poder político y el poder judicial, que es lo que sostienen las redes de narcotráfico, que son los que sostienen las redes de trata. Digo, acá Córdoba es una de las provincias con mayor cantidad de policías, y sin embargo la inseguridad crece. ¿Por qué? Porque gran parte de las cúpulas policiales son las que están metidas en todas estas redes. Entonces, la inseguridad, lo primero que hay que denunciar es eso, ¿sí? Si queremos empezar a combatir la inseguridad, empecemos a atacar este triángulo de impunidad. Y después, por supuesto, que tiene que haber políticas sociales de inclusión, porque hoy tenemos sectores completamente marginados del sistema. Entonces, por supuesto, y nunca la respuesta puede ser mano dura. Va en contra de los derechos humanos básicos. Bueno, ahora la reforma del Código Penal que quieren implementar. ¿De la baja de la imputabilidad? Sí, entre otras cosas. También en la reforma del Código Penal también
penalizan el derecho al aborto aún más, o sea, es toda una reforma integral que toca un montón de otros aspectos, pero también han tenido líneas en contra de los inmigrantes, o sea, es todo un cóctel, ¿no? Xenófobo y represivo que tenemos que enfrentar, claramente. Bueno, cambiando de tema ya al ámbito universitario, usted como docente universitaria, ¿qué piensa en relación a todo el conflicto que hay con el tema de las paritarias y también cómo los estudiantes han, bueno, de alguna manera como reaccionado a lo que sucede a nivel nacional? ¿Qué piensa de esa reacción de los estudiantes, de haber tomado facultades o de haberse movilizado, de los que, bueno, algunos están en favor y otros están en contra? Bueno, por supuesto que celebro que los estudiantes tomen esta pelea como propia, porque le es propia, de hecho. Yo en mi vida universitaria también hemos atravesado distintos conflictos, porque siempre, a pesar de que la universidad pública, en nuestro caso, es una conquista que ha sido sostenida justamente por la lucha de toda la comunidad, tanto de los estudiantes y docentes durante años, esto de que a pesar de que todavía hay muchas cosas digamos por cambiar o corregir, bueno, si uno lo compara con otros países, bueno, tener el acceso a la universidad del nivel que nosotros tenemos en forma gratuita, por lo menos en gran parte, bueno, es justamente el producto de la lucha, ¿no? De siempre. Y por eso me parece muy bueno que el año pasado se hayan tomado las facultades y demás, porque es lo que ayuda también a visibilizar, porque en el caso de los docentes, como a los gobiernos no les importa. Realmente, bueno, de hecho lo veía hoy con la pelea de los sectores que están defendiendo el CONICET, la cuestión de la ciencia, decir, bueno, digamos, en realidad la ignorancia es mucho más cara, ¿no? Pero a los gobiernos no les interesa instruir al pueblo. Por lo tanto, siempre van a ver a la universidad y digamos, a la educación en general como un gasto, salvo que tengan que ver que respondan a sus intereses mercantilistas. ¿Y cuál cree que debería ser el rol del gobierno en relación a la educación pública en particular? Y bueno, tiene que ser el pilar fundamental, digo, porque siempre se habla, por ejemplo, se toma el ejemplo de Finlandia. Bueno, en Finlandia todo el sistema es público, estatal, y tienen, los docentes son los trabajadores mejores pagos de la sociedad, entonces esa es la realidad que tenemos en un país como Finlandia, digo. Entonces, difícil, uno siempre, los gobiernos en los discursivos dicen de que el país se saca con educación, pero después de eso nada se plasma en la realidad. De hecho, digamos, funcionarios macristas en la propia vida le han dicho de que, digamos, en provincia de Buenos Aires, bueno, en realidad no hacían falta universidades porque la gente que estaba ahí no podía acceder a los estudios superiores. Esa es la concepción que tienen, ¿no? Y que hablar de cuáles son las carreras rentables y cuáles no, digo, porque también está eso, ¿no? Solamente de priorizar presupuestariamente a aquellas que les puedan dar algún rédito, digo, porque hoy lo que sucede es que hay una fuga de cerebros tremenda, porque tenemos gente sumamente capaz, pero que se van a trabajar a otros lados o que van de la mano de laboratorios privados, porque son los que les pueden bancar, ¿no? Y bueno, y después, ¿qué pasa con todas las carreras sociales? Digo, en el CONICET hay un recorte tremendo también fundamentalmente en todas las carreras sociales, porque se considera que eso no es algo rentable, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que creo que estudiantes y docentes y toda la comunidad, incluso aquellos que han egresado de la universidad, tienen que mantener este compromiso con la educación pública y con su defensa. Bien. Con respecto al gobierno actual de Schiaretti, ¿qué opinión tienen sobre su gestión? ¿O qué críticas le realizarían? Todas las que he estado haciendo. La verdad que hace 20 años que están, tienen la cargadurez del día de hoy de desentenderse de los problemas estructurales. No se hacen cargo de que tienen el índice de pobreza más grande del país, los índices de desocupación más altos del país. Digamos,
digamos, han sido 20 años incluso de las mismas caras, porque se han alternado el poder entre De la Sota y Schiaretti, y De la Sota y Schiaretti, y Schiaretti ahora se quiere seguir quedando. Y la verdad que también, aunque en elecciones se busque diferenciar del gobierno nacional, lo cierto es que en nombre de la gobernabilidad le ha apoyado todo lo que ha necesitado el macrismo. Hay presupuesto del FMI, que ha sido una cuestión básica, porque incluso eran unos días previos antes del G20, o sea, el macrismo necesitaba que eso saliera. El pacto fiscal, digamos, sus diputados, ahora todos han levantado la mano con el ajuste de los jubilados. O sea, Schiaretti en todas las cuestiones centrales no se ha diferenciado en nada de las políticas del macrismo, políticas neoliberales, digamos. Entonces es su aliado en la provincia de Córdoba. Así que yo creo que nada bueno puede venir por ese lado y nada nuevo, digo, porque además también quieren presentarse como la renovación, se cambiaron el nombre del sello como si eso fuera a cambiar algo y son los mismos de siempre, ¿no? Y es parte, como les decía antes, de esta generación que ya está agotada, que no tienen otra cosa para dar. Lamentablemente siguen teniendo una imagen positiva, porque también a fuerza, en primer lugar porque muchos de la oposición y de la burocracia sindical de la provincia le hacen el caldo gordo y por eso también en muchas cosas que deberían saltar a la luz no saltan, pero también porque tienen una justicia adicta, entonces, y no es independiente del gobierno, entonces todos los sobreprecios de las obras, las cosas, digo, el fuero anticorrupción durante todos estos años no ha prosperado una sola causa, todo a favor digamos, del gobierno. Ahora con las candidaturas, nadie le dice nada, nadie le dice que no al gobierno de Schiaretti, se tiene todo comprado. Entonces, y además gastan millones y millones en publicidad, que es plata de todos nosotros, porque la pauta oficial es plata de todos nosotros, para seguir bombardeándonos con que las obras que cumple, que él sabe, que él hace, que esto. La verdad que son dinosaurios del PJ que se tienen que ir. Perdón, ¿a qué se refiere las cosas esas que deberían salir a la luz? ¿O que no salen? Bueno, por ejemplo, sobreprecios en las distintas obras, hay funcionarios involucrados, por ejemplo, en la famosa causa de Odebrecht, digamos, y todo eso está siendo tapado. En su momento, por ejemplo, los videos que en ese caso fue con De la Sota, digamos, negociando con Méndez para que salgan algunos casos y otros no, digo, y son cuestiones que están, pero se tapan. Si tuvieras que darle un mensaje a los jóvenes, ¿qué les dirías? ¿Qué les diría? Que el momento de dar vuelta a todo es ahora, que para cambiar las cosas hay que involucrarse, hay que participar, porque si la política no la hacemos nosotros, la hacen los mismos de siempre en contra nuestra. Somos nosotros no solo el futuro, sino que somos el presente, y por eso hay que levantar las banderas en defensa del medio ambiente, hay que levantar las banderas por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, hay que levantar las banderas en contra de la precarización. Y bueno, creo que juntos, esta nueva generación que está empezando a moverse en las calles, tenemos que también ocupar los lugares de decisión. Por eso es importante que nos acompañen para entrar a la legislatura, pero sobre todo para poner en pie un proyecto colectivo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.